Bienvenidos. Nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo y el interés y el entusiasmo que ponen para poder venir y participar en las actividades que ese día se está realizando. El día de hoy, pues hemos preparado un conversatorio con personas que están dispuestas y con el deseo de generar ese conocimiento para cada uno de nosotros y de igual manera que vayamos aprendiendo un poquito más acerca del conocimiento espírita. Vamos a iniciar con la oración de apertura a cargo de nuestro hermano Hipólito. Hermanos, en estos momentos le damos al Creador que nos dé la luz necesaria, que nos dé la luz necesaria para estos momentos intelectuarnos y agradecerle a Él para que en este día tan especial pidamos por todos vuestros hermanos que están pasando pruebas difíciles en diferentes lugares de diferentes países. Concentrémosle al Padre Creador que les dé la ayuda necesaria en todo momento. Como agradecerles a ustedes aquí hoy su asistencia. Estamos muy agradecidos que el Padre de Amor nos reúne y que este día ampliemos vuestra mente para percibir todo lo que Él emana para todos nosotros en este día. Digámosle paz y amor en vuestros hogares a todos nosotros que pedimos al Maestro Jesús sus súplicas misericordiosas para que pueda nuestro mundo cambiar la forma de vivir que estamos viviendo equivocadamente. Padre de amor, te pedimos en este momento que ilumine la mente de todos nosotros para que con toda humildad y con todo amor sea en todos los hogares la paz y el amor que anhelamos. Así sea. Bien, como siguiente punto, tenemos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro hermano Edwin con los objetivos de series. Buenos días a todos, sean bienvenidos de parte de C10, sean todos bienvenidos a esta actividad, a un nuevo encuentro espírita guatemalteco. Nosotros queremos compartir con ustedes la historia un poquito de qué es C10. Fue fundado por nuestro hermano Miguel Jackson, pues a pesar de que ya él trascendió, pues nosotros sabemos que él pues, sigue acompañándonos, sigue iluminándonos para que podamos continuar con estas actividades. C10 es un equipo de capacitación y divulgación espírita. Lo que nosotros buscamos es el tratar de buscar esa divulgación, buscar esas formas de ir llevando a más gente el conocimiento espírita. El día de hoy, pues con este encuentro espírita guatemalteco, pues tenemos el tema de mistificación y animismo, que esperamos que sea de su agrado. Gracias a todas las personas que también nos siguen en redes, que también podemos tener la oportunidad de hacer esta transmisión. El objetivo general nuestro es contribuir a la divulgación del espiritismo a través de la realización de diferentes actividades como esta. Dentro de los objetivos específicos que tenemos, en primer lugar tenemos el promover el estudio de la doctrina espírita, impulsando temas de interés que sean de manejo pues, de todos y cada uno de nosotros. También desarrollar gestiones de capacitación que permitan incrementar el conocimiento de la doctrina espírita y que vaya dirigida a todas las personas que estén interesadas en un poco de conocimiento. Facilitar el intercambio de conocimientos entre todas las escuelas que ya existen en nuestro país y en algunos países cercanos. Y el tratar de que esas actividades se vayan entrelazando y vayan coordinándose para que podamos
nosotros sigue aprovechando y generando un movimiento más grande, ¿verdad? Compilar y difundir las diferentes actividades que se realizan en todas las escuelas que existen. Y por último, pues fomentar una inclusión participativa de las escuelas espíritas a través de las actividades de divulgación y estudio de la doctrina. Esta última, pues nosotros buscamos que cada una de las escuelas pues también tenga esa participación, que tenga esa voz para que pueda llevar a cabo todos los conocimientos que ellos tienen y que manejan. Entonces, una vez más, sean todos bienvenidos a este tema y pues estamos en toda la disposición de que cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a la orden. Que tengan buen día. Bien, como siguiente punto tenemos el desarrollo del conversatorio denominado mistificación y animismo. Les voy a rogar, vamos a llamar a cada uno de los participantes y cuando estén los tres ya sentados acá al frente, entonces les vamos a pedir un aplauso a los tres. Como primer persona que vamos a llamar a nuestro hermano Óscar Abela. Él es hoy representante o está en representación de la Escuela Génesis 2000. Para quien hágame el favor, pasemos adelante. Tú decides dónde. Muy bien. Nuestro siguiente participante de la escuela La Casa del Camino, nuestro hermano David García. Bienvenido, David. Y como participante de C10, porque también nosotros queremos poner nuestro granito de arena, está nuestro hermano David Samayor, perdón. A veces pasa. Bien, entonces les voy a pedir 2 aplausos. El primero de esos aplausos es para nuestros 3 hermanos que nos van a compartir su conocimiento. Bien, y el segundo aplauso, y con más entusiasmo porque es para todos nosotros, bienvenidos a esta su casa, que hoy es una casa de aprendizaje. Bienvenidos. Bien, de alguna manera pues ya habíamos adelantado un poquito cómo iba a ser la temática de la reunión del día de hoy. Tenemos 3 preguntas directas que ya cada uno de ellos tiene la pregunta que va a atender y van a tener entre 5 y 7 minutos para responder esa pregunta, ¿verdad? De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia y para que cada uno de nosotros también vaya conociendo o entendiendo un poquito el tema mistificación y animismo. Tienes entre 5 y 7 minutos. Yo tengo un cronómetro que les voy a ir mostrando cuando lleguemos a los 5 minutos para que vayamos viendo cuánto tiempo nos falta, ¿verdad? Y posteriormente vamos a tener 2 preguntas, que esas 2 preguntas sí les vamos a dar entre 3 y 5 minutos para que cada uno de ellos responda de acuerdo a su conocimiento cada una de esas preguntas. Y posteriormente a ello, le vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestro hermano David García con la pregunta, ¿qué es el animismo? Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. El animismo. El animismo se deriva de la palabra ánima. Ánima que significa alma. Por consiguiente, el animismo es el acto que realiza un medio por sus propios pensamientos sin intervención de un espíritu. En un trance normal, estamos todos los medios recibiendo los pensamientos, sentimientos de
un hermano espiritual. En este caso, es el mismo medium el que está expresando sus pensamientos. ¿A qué se debe el animismo? Se debe porque hay problemas personales, problemas de trabajo, problemas familiares, presión en el centro donde se trabaja. Hay, miren, el animismo de por sí, cuando es por presión personal, por sus problemas, el medio no está concentrado al 100% en ninguno de los problemas, por presión, por problemas, por enfermedad, también puede producirlo. No está el medio concentrado al 100% en el momento de dar paso a algún hermano. La presión en el centro es porque siempre va él a estar presionado por los diferentes hermanos porque necesitan de su ayuda, de sus consejos, pero hay que recordar que el medio también es otra persona común y corriente como todos. El medio tiene sus problemas, tiene sus angustias y hay que tener en cuenta cómo podemos ayudar también al medio. No solo recibir, sino también que él también reciba consejos, ayuda, porque un medium, si me acuerdo yo que decía Miguelito Raxón, un medium necesita de un medium para poderse ayudar. También hay animismo en el desarrollo mediúnico de un medium. Puede también un medium, por vanidad, por orgullo, por, por demostrar que es mejor medium que otros, puede hacer animismo. Hay que tomar en cuenta muchas razones por lo que se puede dar el animismo. ¿El animismo es bueno? Sí, porque nos permite a nosotros estudiar el animismo. ¿Es malo? Sí, para quien lo hace deliberadamente y conscientemente sí es malo, porque se está engañando. Engaña a los demás. Y no es correcto. El medium debe ser muy, muy honesto cuando él se sienta mal, cuando tenga problemas, cuando él ya no pueda dar más de lo que se puede dar, porque los hermanos espirituales y los guías y protectores del medio le van a dar a uno o le van a exigir hasta donde uno pueda dar, más ya no. Los demás, tal vez sí, quieren que uno dé más y más y más, pero todos tenemos un límite, todos somos humanos. La mediunidad es una facultad que el medium se ha ganado por derecho, por, por ¿cómo se llama la palabra? Es que está la de prueba y merecimiento. Perdón. Sí, la palabra es merecimiento. Entonces, cualquiera de las dos, el medio siempre va a sentirse presionado. Pero, ¿cómo se compone y cómo podemos nosotros ayudar a este medio? El medio siempre debe de estar en práctica y en constante estudio. No puede el medium abandonar ni los estudios ni la práctica. Porque entonces se me olvidaba también, los halagos. Qué buen medio, qué gran medio. Esto no, la vanidad y el orgullo lo tocan. La ambición, la codicia también pueden hacer que se alejen los hermanos y caer uno en el animismo. ¿Cómo se puede evitar? Estudio y práctica. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, mi hermano David García.
Creo que también es oportuno. Creo que también es oportuno para las personas que no conocen aún el espiritismo, tenemos personas que se conectan vía internet, que el animismo está relacionado con la mediumnidad, ¿verdad? ¿Qué es la mediumnidad? La mediumnidad es la capacidad que tenemos nosotros seres encarnados de servir como medio para la comunicación del mundo espiritual de las personas que ya pasaron al plano espiritual, ya no tienen su cuerpo y que ellos quieren comunicarse con nosotros, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad, no hay personas especiales, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad, lo único es que a veces en unos se desarrolla más y en otros menos, ¿verdad? Entonces el animismo, como decía nuestro hermano David, está relacionado sobre las presiones que esa persona que es medium tiene para poder ejercer su mediumnidad y que influye mucho los problemas, las situaciones personales, de salud, ¿verdad? De las mismas escuelas espirituales, cuando reciben muchos halagos, eso es lo que estamos hoy, pues, tratando de entender, ¿verdad? Bueno, en la siguiente pregunta vamos a dirigirnos a nuestro hermano David Samayoa, y la pregunta es, ¿en qué consisten las mistificaciones? Bueno, creo que todos hemos sido testigos de cómo se mistifican las cosas. ¿Qué significa mistificar? En términos generales significa engañar, defraudar, hacer cosas que no son necesarias. ¿Qué tal si hubiéramos puesto aquí que para poder entrar todos tenían que traer un manojo de rosas, por ejemplo? O que las damas tenían que venir con un velo en la cabeza, o que tenían que venir con vestido, y que los caballeros tendríamos que venir con una camisa blanca. Esos son cosas que no son necesarias, pero que se hacen con un objetivo, con el objetivo de defraudar o de engañar. Eso es mistificar. ¿Qué es mistificar en el espiritismo? Bueno, la mistificación en el espiritismo viene de dos fuentes. Del lado de los espíritus, como bien lo recalcaba el hermano David García y también Jorge, un espíritu se comunica a través de un medium para transmitir el mensaje desde el mundo espiritual para nosotros los que estamos encarnados. Entonces, puede haber esa mistificación, esa búsqueda de defraudar, de engañar, de parte del espíritu que se está comunicando. ¿Por qué? Porque quiere lograr algunos objetivos, ya sea personales o de otra índole como espíritu, pero también se puede dar desde el punto de vista del medio, que está tratando de engañar por alguna razón. Y eso me hace recordar de un chiste que sale y dice, ustedes saben dónde venden cielo falso, barato, y dicen el nombre de una iglesia evangélica. Es posible que eso esté pasando, que estemos siendo engañados por esos, diciendo que aquí es el único lugar en donde verdaderamente se logra el desarrollo de X o de Y circunstancia. Entonces, puede ser desde el punto de vista de un espíritu que lo está haciendo o de un encarnado que lo está haciendo con un objetivo, el objetivo de engañar y de traer a la gente para lograr un objetivo. No es mentira cuando les hablamos de que hay gente que ha dado sus herencias a distintos lugares religiosos buscando algo. Entonces también nosotros mismos, los que estamos encarnados, también a veces cometemos el error de ir a un centro espírita, a una escuela espírita, por las razones no adecuadas. ¿Cuál es el objetivo del espiritismo? El objetivo único del espiritismo es la mejora moral de los seres encarnados. Es el único objetivo que nosotros los espíritas tenemos. Nosotros no venimos a un centro espírita con tal de averiguar acerca de cosas que pasaron, Si quieres con le tal doy de chance aquí, Javi. comunicarnos con un hermano que ya está desencarnado porque queremos saber X o Y circunstancia. Venimos aquí, estudiamos el espiritismo, estudiamos los libros de Kardec y toda la literatura espírita con el único objetivo de mejorarnos
moralmente. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar en donde lo que no se busca es la mejora moral, sino satisfacer ciertas circunstancias y ciertas cuestiones, nosotros no tenemos que preguntarle al medium acerca de cosas personales. Nosotros podemos venir al centro espírita y pedirle a Dios que nos ayude a sobrepasar de mejor manera las pruebas con nuestra transformación moral, con nuestra tomar a bien las vicisitudes que nos toca pasar en este mundo. Si nosotros venimos con el objetivo de averiguar cuál es el número de lotería que va a salir premiado el otro mes, eso no es espiritismo. Espiritismo es que nosotros nos transformemos y que salgamos de aquí un poco mejor de lo que entramos y que salgamos de esta existencia habiendo avanzado un poco. Entonces viene y dice, bueno, pero hay una pregunta que le hacen al espíritu de verdad, pero ¿cómo es posible que si el misticismo es malo porque logra engañar a la gente, porque hay un hermano que está asumiendo que está trayendo espíritus, que no necesariamente es cierto, que hay gente que viene a preguntar por herencias y el medio se puede estar inventando las respuestas, o el mismo hermano que está comunicando, si puede haber un hermano comunicando, pero se está riendo de las personas? Se está aprovechando de la incredulidad y de la propia necesidad que nosotros como seres humanos tenemos. Eso es lo que pasa con el misticismo. Alguna vez me ha tocado a mí encontrar en una comunicación espírita en donde se hace énfasis que el pobre medium es el hijo preferido de Dios o de Jesucristo. Y eso también es misticismo, o puede ser animismo. Él está tratando de engañar para buscar que la gente diga, no, Jesús se comunica a través de este medio. Nuestro único objetivo en la doctrina espírita es el mejoramiento moral de nosotros, o aprender a llevar de mejor manera las vicisitudes que nos tocan por las cosas que hemos hecho anteriormente. Y entonces le preguntan al espíritu de verdad, ¿cómo se permite el misticismo, ese engaño que existe en algunos lugares? Porque existe, lastimosamente existe. Y entonces viene el espíritu de verdad y le contesta, es que ustedes tienen que tener la capacidad de distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. Pero si yo voy buscando la solución de un problema a través de ganarme la lotería o de comunicarme con alguien para que me diga algo que me va a servir materialmente, si yo voy buscando eso, eso es lo que voy a entender, pero no es eso el espiritismo. El espiritismo lo que busca es el mejoramiento moral de nosotros. Y si hay un centro o una escuela que no busca eso, entonces están mistificando el aprendizaje de espiritismo. Gracias. Gracias, David. Bueno, tratando la manera de ir hibanando las ideas, relacionándolas, primero conocimos que, o estamos entendiendo de que la mediunidad es esa oportunidad que tenemos nosotros los encarnados de ser medios para que el mundo espiritual se comunique con los encarnados. También que todos tenemos esa misma disposición, o sea, naturalmente todos tenemos la capacidad, solo que unos en mayor medida y otros en menor medida. Bueno, el animismo, como lo tomó nuestro hermano David García, son las situaciones personales del medium que pueden influir en esa comunicación espiritual, ¿verdad? Tal vez, haciendo una idea, es como que si yo tuviera mi teléfono para comunicarme con otra persona que está lejos y de repente el teléfono empieza a tener fallas de señal, ¿verdad? No escucho muy bien lo que me está diciendo. Y no sé si ustedes han escuchado aquel tema que dice teléfono descompuesto, ¿verdad? En donde la otra persona me está intentando decir algo, pero porque ese medio, ese hilo que es el teléfono no está funcionando bien, yo estoy entendiendo otra, ¿verdad? Y a veces lo que yo estoy entendiendo, yo lo estoy modificando para mi propio beneficio, dependiendo la situación del medio. Y tal lo mencionaba nuestro hermano David, muchas veces va a influir nuestra situación personal, mis problemas personales,
mi salud, mi necesidad probablemente tal vez de trabajo. Yo tengo necesidad, no tengo con qué comer. Entonces, la mediunidad es una oportunidad para yo empezar a conseguir dinero, ¿verdad? O porque estoy necesitado de ese reconocimiento y que todo el mundo dice, ahí viene el medium, ahí viene esa persona que nos está ayudando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos en este momento. Ahora, vamos a pasar con nuestro hermano Oscar Abela. Y la pregunta es, ¿podemos encuadrar el animismo en el cuadro de las mistificaciones inconscientes? O sea, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Y si puede haber esa mistificación. Muchas gracias. Buenos días para todos. Definitivamente la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque una de dos, o es mistificación o es animismo. Cuando hay mistificación, hay un deseo de engañar, de defraudar, ya sea por parte de una persona, ya sea del medio, o por parte de un espíritu que se está comunicando. Hay un deseo de engañar. Pero en el animismo no existe ese deseo de engañar. Realmente el medium tiene la conciencia, por decirlo de una manera, o tiene la certeza él de que un espíritu es el que está comunicando, cuando realmente no lo es, sino que es él, son sus ideas preconcebidas muchas veces, o los pensamientos propios del medio, los que están aflorando a su mente, y los cuales está transmitiendo como que si fuese un espíritu que se está comunicando, ¿verdad? O una de dos, como les decía, o se mistifica o es animismo, por lo tanto, pero no encuadra en esa situación. Tenemos que tener, como decían nuestros hermanos, mucho cuidado con esos dos conceptos, ¿verdad? Que son delicados. En la mistificación tenemos que tener cuidado con los espíritus también que se están comunicando, porque ellos no tienen la verdad absoluta. No podemos creer así a pie juntilla todo lo que están diciendo ellos, todo tenemos que pasarlo a través de la lógica y la razón. Entonces, a veces, esas comunicaciones que son transmitidas en las escuelas o en los centros provocan divisiones en las escuelas, ¿verdad? Porque unos hay un grupo que está de parte del espíritu comunicante y hay otro grupo que está de parte de lo que es la doctrina espírita. Y por ello es muy importante el estudio, mis hermanos. Hay que estudiar para saber hasta dónde puede llegar la doctrina espírita y las comunicaciones. Por eso decía Allan Kardec que uno de los grandes escollos en el espiritismo era precisamente las mistificaciones, porque no se sabe a ciencia cierta si estamos siendo mistificados o es un animismo. Y de ahí depende mucho la responsabilidad del medium. Y tendrá que rendir cuentas más adelante de ello. Eso es en cuanto a la mistificación. Por otro lado, en cuanto al animismo, mis hermanos, también recordemos, como bien decía nuestro hermano David, eso lo vamos a encontrar generalmente en el desarrollo del medium. Entonces, generalmente los medios cuando están en desarrollo tienen un cierto bagaje de animismo. ¿Qué es el animismo? Es una serie de pensamientos, de ideas que son propias de él, de su propia cultura. De alguna manera tienen que vestir las ideas que le están siendo transmitidas por el espíritu que está comunicando, ¿verdad? Pero como dice Aulus, ¿verdad? Un espíritu que es un instructor en el libro Los Dominios de la Mediunidad, el problema está en que muchas veces muchos mediums se escudan en la excusa de que, como yo no quiero engañar a nadie, entonces probablemente tengo animismo, entonces yo no voy a poner en práctica la facultad mediúnica, ¿verdad? Y no solo ya de por sí, hay muchos hermanos que quieren quitarse esa facultad porque no les gusta, porque dicen yo no quiero esto para mi vida. Entonces, y se les dice y se les estigmatiza como que es un medium anímico. Yo no voy a llegar a ese lugar, yo no voy a llegar a ese centro, no voy a llegar a esa escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, estos hermanos corren el riesgo de que si no son debidamente encaminados, pueden ser obsesados. Y ya sabemos nosotros cuáles son las consecuencias de la obsesión, mis hermanos. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho tacto con nuestros hermanos cuando están en ese desarrollo mediúnico. Hay que tener mucho tacto con ellos y comprensión también, y tolerancia para ellos en ese sentido.
Entonces, algo que es importante también, como decíamos que es lo positivo, y negativo también de eso, algo positivo que también de parte en la literatura también se aparece es que no tenemos que ver también el animismo como algo puramente negativo, porque nuestros hermanos en el mundo espiritual no quieren simples loros, pero una expresión, o robots que están repitiendo lo que ellos están diciendo del plano espiritual hacia nosotros que estamos encarnados. Ellos quieren que se multiplique el conocimiento, ellos quieren que se engrandezca el conocimiento por parte de todos nosotros, y es así que también, tal vez, en algunas oportunidades, el director en una escuela solamente pone la mano a algún medio y le da el tema para que este medium desarrolle el tema al cual va a ser, porque tiene la suficiente capacidad para poder hacerlo en ese momento. Entonces, todo esto que es parte de las aristas de la doctrina espírita es lo que tenemos que nosotros que ir sopesando en ello. Entonces, no podemos decir esto es negativo, esto es positivo, sino tenemos que verlo en su justa medida, mis hermanos, pero sobre todo se recalca el estudio, mis hermanos, y como bien decía nuestro hermano David Samayoa, lo que busca el espiritismo es la superación moral del individuo y por ende la superación moral de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bien, ya vamos encuadrando un poquito más el conocimiento sobre la mistificación y el animismo. Y ahora vamos a hacer dos preguntas. Y ambas preguntas van a tener entre 3 y 5 minutos y la misma temática. Yo cuando lleguemos a los 3 minutos les muestro el cronómetro para que usted ya vaya finalizando su idea. Bien, y vamos a empezar de izquierda a derecha. Hermano Oscar, ¿es posible evitar las mistificaciones en la práctica del espiritismo? La misma pregunta que ya tiene. Gracias. Sí, sí es posible evitar la mistificación en el espiritismo, definitivamente. Es posible en la medida que todos los hermanos, porque ahí tienen que ayudar a todos los hermanos en una misma escuela, tengan como objetivo el mejoramiento del mejoramiento individual del ser humano. Es decir, no pedirle al espiritismo más de lo que le puede dar. Es decir, si el objetivo del espiritismo es el desarrollo moral del ser humano, no apartarnos de esas preguntas y de esa temática en la escuela, ¿verdad? Porque como bien decía nuestro hermano David Samayoa, si comenzamos nosotros a hacer preguntas acerca de bienes materiales o de nuestra salud, incluso algunas veces, entonces ya nos estamos apartando de lo que es el objetivo de la doctrina espírita. Entonces, si no queremos nosotros ser engañados, entonces, y nosotros queremos mantener la pureza de la doctrina, no le pidamos al espiritismo más de aquello que puede dar. Bueno, yo pienso, y por mi poca experiencia, puedo decirles que sí se pueden evitar las mistificaciones. Primero, estudio y mucha práctica, en ambos casos. Estudio y práctica. ¿Cómo ayudar al medio? Concientizándolo de la honestidad y de la pureza del acto que se va a realizar. No es un juego, no es un castigo, tampoco es una bendición, creo yo, la mediunidad, pero sí es un apoyo que tenemos nosotros como encarnados y como desencarnados. Para mí, mucho estudio, mucha práctica y la conciencia de lo que uno está realizando en estos momentos. Quizás para no repetirnos, porque una de las fundamentales es el estudio de la doctrina espírita, comenzando con el Pentateuco,
y tener claro qué es lo que dice la doctrina espírita y cómo la doctrina espírita quiere que nosotros nos comportemos y hacia dónde deberíamos llevar nosotros el estudio. El estudio lo deberíamos llevar a que rija nuestra vida, a que rija cada uno de los actos que nosotros hacemos como seres encarnados. Y eso es importante y lo recalca mucho Kardec, el estudio de las obras básicas, el estudio de toda la bibliografía que hay complementaria con el desarrollo posterior a Kardec. Estaba enterándome, por ejemplo, decía un hermano que hay como 400 títulos en español, pero en portugués hay más de 2000 títulos de literatura espírita. O sea, ¿dónde nosotros podemos aprender? Pero qué, volvemos a recalcar, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender? Eso es algo que está dentro de nosotros. Y hay algo que es muy importante y que quizás está pasado aquí, también lo han mencionado mis dos antecesores, es la mediunidad. La mediunidad no lo hace a uno especial. Al contrario, la mediunidad es un compromiso que tiene uno. Si uno la desarrolló, es porque tiene un compromiso inherente hacia uno. Y si uno tiene mediunidad y la puede utilizar para el servicio de los demás, pero para el servicio en el mejoramiento moral de todos, del propio medium y de su entorno, para eso es que tenemos la mediunidad. Y si nosotros tenemos la mediunidad y la utilizamos para eso, entonces estamos avanzando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos envilecemos porque somos el medium y entramos a este salón como quitando a todos de en medio? Entonces vamos a atraer espíritus que solo van a venir a hablarnos aquí al oído de lo buenos que somos, de lo bonito que hablamos, de cómo la gente nos escucha. Entonces empezamos a rodearnos nosotros mismos de esos seres que no nos ayudan y que no están ayudando a los demás. Nuestra mediunidad, los que tenemos la mediunidad, es una facultad para utilizarla para el mejoramiento primero de uno mismo, de uno como ser encarnado. Y si nosotros como seres encarnados podemos utilizar esa mediunidad para el mejoramiento de los demás, eso es cumplir con el objetivo que la mediunidad tiene. Entonces, es el estudio, el objetivo de lo que nosotros queremos hacer como espíritas, el analizar las comunicaciones, el analizar cómo cada una de las personas se comporta, también es importante. Y nos dice el hermano Allan Kardec, es todo hay que pasarlo por el tamiz de la razón. Todas las comunicaciones se pasan por el tamiz de la razón para sacar lo que verdaderamente es adecuado. Si nosotros dejamos que pase lo que no es adecuado, nosotros mismos estamos contraviniendo la razón por la que somos medios, contraviniendo la razón por la que debe de existir un centro espírita y contraviniendo y no ayudando a los demás a ser mejores. Y nosotros seguimos cargando nuestro costalito o alargando nuestra cola que ya traemos. Eso sería lo que yo tendría que decir. Gracias. Gracias, mis hermanos. Bueno, esta pregunta es adicional y me surgió en base a pues todo lo que ya se ha comentado. Y esta la pongo en libertad para cualquiera de los tres que me la quiera responder. Estamos hablando de que la mistificación es porque el medium es el que quiere aprovecharse de la mediunidad. Entonces el medium viene y empieza él a poner su granito de arena de lo que él quiere, no de lo que está recibiendo del mundo espiritual, ¿verdad? Entonces la pregunta entendemos que ahí es el medium, pero ¿será que en algún momento un espíritu puede venir y mistificar al propio medium o a las personas que acuden, ¿verdad? El espíritu como tal. No sé quién de los tres quisiera que levante la mano. Sí, mire, un espíritu se puede mistificar a un medio. Mire, yo fui a una escuela en la zona 11, me hablaban maravillas de esa escuela y el medio tomó trance, dio pasó en trance como 15, 20 minutos
dio una gran plática. Al final dijo Jesús de Nazaret. Eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que cuando entré parecía una iglesia católica en la escuela. Habían los servidores vestidos de tacuche negro, color beige. Tenían sandalias, porque así había dicho el Señor Jesús que era como se debían de presentar todos. Habían bancas como una iglesia. Eso es mistificación. Yo le pregunté al medio cuando salimos, ¿usted ha leído el libro de los medios, el libro de los espíritus? Dijo, no. Yo solo vengo, me siento y el hermano habla. Durante esos 15 o 20 minutos, el hermano no habló nada referente al evangelio, pero tomaba todas las, en verdad os digo, frases que son muy comunes en los evangelios. Entonces sí puede un espíritu mistificar al medio. Bueno, la pregunta es si un espíritu, ya entendimos que la mistificación es propia de una persona que quiere decir y ganar o traer para sí un beneficio. Puede ser económico, puede ser emocional, ¿verdad? Y ahí el propio medium es el que está generando esa mistificación. La pregunta es, ¿un espíritu puede venir y mistificar al medium y por ende a las personas que acuden al lugar? Eso es, estando en trance. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. ya se les explica. Ok, entonces ese es el caso típico de la mistificación de un espíritu. Entonces aquí recordemos que el medium es simplemente un intérprete. En este caso está siendo neutro y está trasladando el pensamiento y las ideas del espíritu que se está comunicando. Entonces, él no es el culpable de esta mistificación. Bueno, en parte, pero digamos, en sí quien está llamado a ver, como bien decía nuestro hermano David Samayo, a quien está llamado a analizar el contenido de esa comunicación, es el asistente. Son los que están también parte del equipo de la escuela para poder desentrañar realmente si están siendo tipo de una mistificación. Ya les decía yo anteriormente que muchas veces eso produce las divisiones en las escuelas, ¿verdad? Porque hay quienes están a favor de lo que está diciendo el espíritu comunicante y hay otros que están a favor de los que están en lo que dice la doctrina propiamente. Entonces, sí se da. Y por otro lado, en esos casos hay que tener mucho tacto también con el medio, porque no es, vamos a echarle la culpa al medio por esa mistificación que se está produciendo, ¿verdad? Porque no hay una sola escuela o un solo medio que pueda estar libre de que se pueda existir una mistificación, ¿no? En cualquier momento, incluso al grado que haya llegado con mucha moralidad un hermano, pero si este hermano se desvía en un momento determinado, entonces abre las puertas para una mistificación, ¿verdad? Entonces no somos privilegiados nosotros para creernos que esta escuela o este medium está libre de una mistificación. El obligado a poder ver si realmente es cierto o no el contenido de esa comunicación es el que lo está escuchando. Quizás, y muy bien desarrollado tanto por David como por Oscar. Realmente quizás lo que nos hace falta en Guatemala es que dejemos de pensar en los centros o las escuelas espíritas alrededor del medium. Debe ser alrededor de la doctrina, del estudio, y no de una persona en particular, porque al ser a través de una persona en particular, que es el medium, que puede ser una persona adelantada moralmente y con mucho para darnos, pero realmente la doctrina espírita está hecha por tantos espíritus. El codificador utilizó un sinnúmero de espíritus que coincidían en lo que estaban diciendo y en lo que estaban transmitiendo y lo que está codificado. No es solo un espíritu, no es solo un ser encarnado, es un equipo el que debe de haber.
Y nosotros, si asistimos a una escuela, como bien lo decía Oscar, somos nosotros mismos también parte de ese equipo y somos nosotros mismos los que tenemos la forma de decir y parar la mistificación. Gracias a los tres y felicitaciones porque en el lapso de tiempo ya establecido atendieron ustedes la pregunta. Ahora, y va relacionado con lo que ustedes acaban de comentar, la pregunta es, ¿qué debe hacer el dirigente espírita en el caso ocurra o ya sea la mistificación o el animismo, ¿verdad? Porque ya estamos entendiendo que son cosas diferentes. ¿Qué debe hacer el dirigente espírita? Entonces, iniciamos siempre de izquierda a derecha. Gracias. Vamos a comenzar con el animismo. Cuando nosotros veamos en la escuela que hay un medium que está siendo anímico, hay que tener mucha comprensión y tolerancia con ellos. Porque si es un medium de desarrollo, como les estaba comentando, y nosotros ya le estamos etiquetando como, o le estamos echando la culpa de que es un medium anímico, lo estamos decepcionando y él ya no va a querer regresar a la escuela, sino tenemos que incentivarlo al estudio, incentivarlo también a una autocrítica, a que pueda él aprender a poder discernir cuándo es un pensamiento que le está siendo sugerido y cuándo es un pensamiento propio de él. Y eso es a través de la autocrítica y eso tiene mucho que ver con el propio estudio también de parte del medium para poder saber y entender qué puede suceder y qué no en un trance mediúnico. Eso es en cuanto al animismo. Y también exhortarlo también en cuanto a la conducta moral, ¿verdad? Y por supuesto uno tiene que dar el ejemplo también en ese sentido, también para que también vaya, y si bien es cierto no somos perfectos, pero como decía Allan Kardec, hacer los esfuerzos necesarios para ir dominando esas malas tendencias que tenemos. Eso en cuanto al animismo. En cuanto a la mistificación, creo que también hay que tener mucho tacto y tal vez ahí en ese caso ser un poquito más, más tajante, siento yo. Más tajante, porque eso puede provocar, como les decía yo, la división de una escuela. Y de hecho nosotros ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido esas divisiones por parte de mistificaciones de espíritus que de una u otra manera han provocado ello, ¿verdad? Entonces, hacerle ver, por supuesto, con educación, cuáles son las bases doctrinarias en las cuales está asentada la doctrina espírita, ¿verdad? Y no apartarnos de ello, ¿verdad? Entonces, y hacerles ver también a los hermanos asistentes qué tipo de preguntas pueden realizar y cuáles no. Porque si no, vamos a ser objeto de una mistificación, como bien se estaba manifestando. Entonces, eso requiere, mis hermanos, como bien se decía, un estudio, pero un estudio sistemático, diría yo. Un estudio que no va a llevar unos cuantos días, unas cuantas semanas, sino probablemente puede llevar unos años. Pero es necesario, mis hermanos. Y además, como dicen nuestros hermanos espirituales, estamos en una etapa de transición, de la transición planetaria, y nosotros como espíritas tenemos la responsabilidad que está en nuestros hombros, la divulgación de ese conocimiento espírita. Por lo tanto, tenemos que nosotros que depurar ese conocimiento lo mejor que nosotros podamos y transmitirlo sin ningún egoísmo. Y como bien nos decía nuestro hermano David Samayo, siempre está presente que somos espíritus endeudados con la sociedad. Si somos mediums, saber que estamos al servicio de la sociedad. No somos seres privilegiados. No tenemos ningún privilegio para con ello. Y cuando sintamos o nos están sugiriendo alguna idea de vanidad, desecharla por completo, porque recordemos que tenemos un pasado en las diferentes existencias que hemos tenido, que por lo tanto ahora nos toca la mediunidad, que a mi modo de ver también es un acelerador de pagos de aquellos hechos negativos que hemos cometido contra personas y contra la sociedad en general, y que por lo tanto tenemos que cumplirlo, porque
así lo hemos asumido antes de venir a reencarnar. Gracias. Yo pienso que en ambos casos uno debe estar muy atento a las comunicaciones que tengan los medios, analizar, razonar, filtrar todas las comunicaciones. Yo me acuerdo que en mi desarrollo mediúnico le debo mucho a Miguel Saxón. Él me decía que es bueno que en un centro siempre debe de haber videntes. Ellos van a confirmar si hay o no hay algún espíritu, para evitar el animismo. En el misticismo es volver, para mí, a hacer conciencia al medio de su responsabilidad que tiene ante la sociedad, como han dicho aquí los hermanos. No podemos nosotros tampoco avalar por mucho tiempo el animismo, mucho menos el misticismo en un centro, porque como decía bien el hermano Oscar, se van a crear divisiones, muchas divisiones, porque unos van a querer venir vestidos de blanco, como decían, y otros que es la parte moral. Eh, Pienso yo que es más importante la parte moral que nosotros debemos de percibir, practicar y siempre ser muy humildes, servidores, no solo los medios, todos los que asistimos a las escuelas debemos de ser servidores, dar ejemplo. Miguel Raxón decía que había que dar el ejemplo, siempre había que dar el ejemplo como humanos, como seres más conscientes de lo que somos ahora. Gracias. Sí, para no repetirnos mucho, porque realmente Oscar y David recogieron muy bien eso, quizás lo más importante es la caridad también del dirigente, la caridad para poder ir guiando también a los demás hermanos de una manera adecuada, sin que esto sea una manera de desincentivar. Dice en una parte, dice Divaldo Pereira Franco, que él tiene de animismo el 5%. O sea, el animismo va a existir en las comunicaciones espíritas porque somos ese medio para hacerlo. A veces se basa en nuestro conocimiento para poder expresar. Las personas que somos medios hemos visto que ciertos espíritus se afinan con nosotros para eso. Y en la importancia de esto, del afinamiento, hay un libro que se llama Ocurrió en la Casa Espírita. Es un libro muy interesante que uno, si uno está en un centro, debe de leer ese libro, porque es uno mismo con su accionar, en el libro este lo ejemplifican, con su accionar, con cómo abro yo mi pensamiento a recibir influencias negativas de los hermanos espirituales. Y hay hermanos espirituales que no les gusta ver que nosotros desarrollamos, que no les gusta ver que nosotros estamos mejorando moralmente. Entonces, si nosotros con nuestros pensamientos bajos, moralmente hablando, le damos opción a que esos hermanos vengan con nosotros, nos vienen a sembrar esos pensamientos de orgullo, de vanidad, y nos vienen a hacer y a convertir, a disrumpir ese proceso que debe ser la mediunidad. Quien pueda leer ese libro tiene una historia muy interesante de cómo los mismos trabajadores del centro espírita dan oportunidad y eso empieza a generar un problema. Pero también en ese libro nos enseña algo que es muy importante. Así como hay hermanos que están tratando de perjudicarnos, hay hermanos que están con nosotros siempre, tratando de ayudarnos, tratando de que nosotros no cometamos esos errores que normalmente estamos haciendo. Pero nosotros mismos somos los que los atraemos o los alejamos con nuestro comportamiento, con nuestro pensamiento. Por eso el día de hoy, el tema este se presta para que nosotros hagamos la autorreflexión. ¿Para qué queremos estudiar espiritismo?
Y de ahí, a partir de eso, empezar a trabajar. Y algo que es muy importante y que Miguelito Raxón, que ha salido tantas veces ahorita aquí, es equipo. Necesitamos equipo. Necesitamos que todos participen. Necesitamos el trabajo de cada uno. Necesitamos que cuando ustedes vengan acá, vengan con esa alegría de venir a recibir algo. Y eso nos va a ayudar a todos y todos vamos a salir de aquí casi que bendecidos por un día de mejoramiento espiritual. Gracias. Bien, muchas gracias a los tres. Bastante conocimiento. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. O tal vez para las personas que están conectadas, veamos si no existe alguna duda. ¿Alguien de los asistentes presencial? Todo quedó claro. Bien. ¿Claro? Tengo una pregunta asociada a la mistificación en los sueños. Entiendo que la mistificación es un poco como que... Me refiero a, me voy a explicar un poco. La mistificación es como falsear, o sea, decir una transmisión o un mensaje por parte de un medium que no es correcto o asociado a lo que está diciendo el espíritu. Yo tengo una duda en base a los sueños. Muchas veces los sueños, yo lo leía en el libro de los espíritus, tratando de entender uno ese desdoblamiento, esa oportunidad que se le da a uno muchas veces de poder ir a un plano superior y poder conversar con seres queridos o espíritus o amigos afines que nos dan la oportunidad muchas veces de darnos consejos o cosas que nos ayudan. Mi duda con la misificación es, muchas veces, por lo menos yo lo digo de mi parte, a veces uno tiene hasta sueños que está totalmente en contra de lo que es uno moralmente, pero muchas veces esos sueños tratan de darnos un mensaje y es lo que decía también lo de filtrar, ¿verdad? Lo de tratar de entender, tratar de desligar un poco y comprender qué es lo que me tengo que quedar yo y qué es lo que no me tengo que quedar yo. La pregunta va un poco a esa parte de ese filtrado. ¿Cómo muchas veces yo podría diferenciar del todo que no se aplique a la mistificación, digamos, a sueños? Porque la verdad que no todos, o sea, todos tenemos mediunidad, pero no todos tenemos como que ese desarrollo, esa sensibilidad para poder ver, para poder escuchar. Y los sueños son una de las formas más fáciles en las que nosotros podemos darnos cuenta que podemos tener un mensaje y una conversación, digamos, no necesariamente una conversación con espíritus, tanto afines como no afines. Mencionaba David, o sea, estamos en un momento de expiación, pues venimos trayendo deudas del pasado y no somos perfectos y eso mismo es la explicación de que estamos aquí presentes. Entonces, esa es un poco la duda, tal vez no es como que muy clara, pero es entender de cómo filtrar la parte de los sueños para no estar, digamos, en caer en la parte de la mistificación. ¿Sí? Tratemos de ser concretos por el tiempo nada más. Ok. Muy bien. De dos maneras que puedes realizar. Primero, si es alguna persona conocida, entonces, ¿cuáles son las características de esa persona? Si ves que en el sueño es totalmente diferente, como te está hablando en ese momento, es muy probablemente que otro espíritu está tomando la apariencia de esa persona y te está engañando. Porque recordemos que también una de las facultades del perispíritu es su plasticidad. Entonces puede tomar también la apariencia de otro ser que probablemente conoces y te trata de engañar. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces siempre tenés que pasar todo a través también de la lógica y la razón para no te van a mistificar. Quizás yo te diría, en sueños es como en gustos, o sea, cada uno es diferente. Cada uno de nosotros tiene un círculo de sueño diferente. Hay gente que sueña todos los días y que se recuerda perfectamente de lo que sueña. Hay gente que no descansa porque tiene mucho sueño, muchos sueños que son a veces perturbadores. Entonces,
es difícil. Quizás tu pregunta viene en el sentido de que hay gente que dice, hoy soñé que me debo de vestir de negro y ese día tengo que venirme vestido de negro porque si no lo hago algo me pasa. En ese punto, y ahí es lo importante que decía Oscar, es tu razonamiento de lo que soñaste, de quién te transmite el mensaje y la importancia que le das a eso. eh, Hay sueños reveladores importantes, o sea, eso no lo puede dejar uno atrás, pero el sueño es algo que puede ser que una persona sueñe todos los días y ni se recuerde, o que amanezcas con la sensación de que tenés que hacer tal cosa. Entonces, lo que recomiendan y creo que es importante es la oración antes de acostarse, tus buenos pensamientos antes de acostarse, porque eso te va a ayudar a abrir de mejor manera ese canal con los buenos espíritus y ya va a ser tu lógica y tu conocimiento y tu avance en el estudio lo que te va a permitir saber en qué momentos seguirlos y en qué momentos no seguirlos. Eh, Nosotros a veces en los sueños buscamos soluciones a nuestros problemas. Vamos con hermanos que nos dan buenos consejos. Puede ser que cuando uno regresa al cuerpo material, uno no se acuerda de todos los consejos que le han dado y la plática que ha tenido con ellos. Pero en su momento van a ser revelados, van a ser útiles. Entonces, no es tal vez filtrar, sería analizar no las escenas, sino lo que posiblemente me dijeron en estos sueños. Muchas gracias. Vamos a atender dos preguntas más por el tiempo, ¿verdad? Tenemos una por el lado de internet. Gracias, solo voy a dar lectura a los comentarios de las personas que están acá. Don Julio González dice, agradece la charla por el esfuerzo que hacen todos los hermanos. También doña Lucy Cárdenas está preguntando o quiere que ustedes le confirmen si el animismo entonces es directamente del medio. Y solo voy a terminar el otro comentario para que así ya le doy espacio aquí a los hermanos. Néstor Gómez dice, gracias a todos y a todos los hermanos por compartirnos sus conocimientos. Desconocía qué es el misticismo y tenía una noción de que era el animismo. He aprendido algo nuevo, muchas gracias. Gracias. Por tema de tiempo, vamos a pedirle solo a uno de los participantes que nos responda. Igual para la siguiente pregunta. La pregunta era sobre el animismo. Sí, solo confirmar si era del medio. Sí. Me dirijo a la querida juventud, que es importantísimo tomar en cuenta, y si nosotros somos veteranos en la ciencia, es bueno que sepan que la querida juventud es necesario que se vayan preparando para ver el día en que estamos, porque es muy importante ver que la querida juventud y los hermanos médicos que están al frente puedan orientar a nuestros queridos patojos. ¿Por qué? Porque van para adelante y hay que ver los defectos que uno va tomando al diario de la vida. Si los hermanos Tabela los he puesto en un punto muy alto, es porque no han perdido el tiempo. Han seguido sobre la marcha, orientando a los que empiezan a la vida, porque la querida ciencia no es por un interés, ni es por una ambición, sino que es para orientación de la querida juventud. Porque ellos están en el camino de la vida y están muy. Yo me he fijado en las noticias que por qué los jóvenes sufren atacos al diario, no es a cada vez, sino es al diario. ¿Por qué? Porque en primer lugar
Los padres ya no tienen tiempo de orientarlos. Mira, de salir del colegio, derecho a tu casa, hacer tu tarea o deberes para orientar a los que vienen atrás. Por favor. Pero no tienen tiempo los padres. Entonces está la querida ciencia para orientar a nuestros hermanos, para que no tropiecen a cada rato de la vida. Yo felicito a los Abela porque desde que se fue su papá al espacio, no han perdido el tiempo. Les agradezco. No han perdido el tiempo. Han llevado el estudio correctamente y es como se debe llevar. Ahora decía yo, al escuchar a los hermanos, que en el correr de la vida, el que es medium debe evitar la mentira, el odio, los celos. Son errores que perjudican al ser humano. Si lo practican y orientan a los que vienen atrás, los felicito. Querida juventud, los felicito porque estén en este camino. Porque hoy domingo, ¿quién no se va al gimnasio a perder el tiempo? O a las calles, cuando este estudio es para el provecho moral de cada uno de vosotros. Los felicito, mi querida juventud. Solo repítame la pregunta que teníamos pendiente. Que entonces el animismo era directamente sobre del medio. Se podría decir que sí, el animismo es directamente del medio. Ya lo dijimos anteriormente, porque él está sufriendo un estado anímico del alma, confundido, enfermo, presionado. Entonces sí es exclusivo solamente del medio. Excelente. Tenía una consulta. En relación al misticismo, se puede dar en dos vías, o sea que en dos beneficios. Digamos, los hermanos espirituales que vienen y se comunican, ¿verdad? Y ellos a veces mienten. Y también he visto en los casos en los que son los medios los que mienten. Ellos se quieren hacer pasar por una persona que no es, porque a veces ellos quieren que la gente, que las personas adopten algunos pensamientos, ideas que ellos tienen, pero se aprovecha de la mediunidad a la hora de que, por ejemplo, van a decir ellos que como es un hermano espiritual, a ellos sí le van a creer. En cambio, si lo dice él, difícilmente le puedan creer. Solamente esa era mi consulta. Bien, solo una persona puede responder. Sí, en efecto, Sofi, es eso, o sea, el misticismo puede venir del espíritu y puede, según lo que dice el mismo Kardec, puede ser incluso solo en una especie de broma, solo por reírse de la incredulidad de los encarnados, o de verdad buscando engañar a la hermandad de una manera fundamental. Ese es cuando es por el lado de los espíritus, y cuando es por el lado de los hermanos encarnados es porque están buscando, tal vez no hay ni siquiera comunicación y ellos mismos lo están inventando, o están inventando ciertas circunstancias que casualmente les favorecen a ellos. ¿Otra pregunta? Bueno, estamos aquí para aprender todos, así que tenemos dos preguntitas más. María José Reina nos dice, ¿y qué hacer con los medios que no quieren estudiar? Aquellos que no les interesa leer los libros espíritas y aún así entran en trance en la casa espírita. ¿Quién se anima? Muy bien.
Sí, gracias. Lamentablemente eso vemos mucho en las escuelas y tenemos que, al hacer este tipo de eventos que están haciendo ustedes, ir divulgando que es necesario el estudio, porque muchos de ellos creen que solamente basta con el hecho de tomar trance, ¿verdad? Y eso es mediunismo, eso ni siquiera es, se le podría llamar una mediunidad de espírita, porque cualquiera puede venir, un medium puede estar en cualquier religión, ¿verdad? Entonces tienen que estudiar los postulados de la doctrina espírita para poder denominarse mediums espíritas. Entonces, en este caso creo que sería a lo mejor exhortarlos a ellos al estudio, ¿verdad? De una manera, como les decía, contacto, porque muchas veces, como nos estaba comentando, nuestros hermanos se sienten con mucha vanidad y se sienten privilegiados precisamente por esa falta de conocimiento, creen que es un don, la mediunidad, cuando realmente es una facultad que nos lleva al servicio de la propia comunidad. Gracias, Oscar. Y una última pregunta. Dice nuestra hermana Desiree Vela. Hola, buenos días. ¿Es posible que el animismo del propio medium influya en la comunicación de los espíritus y que así se puede incurrir en la mistificación? Es decir, que los espíritus comuniquen ciertas ideas que ya eran preconcebidas del medium. ¿Quién nos quiere responder? Vamos, hermano David. Sí, puede influir en el animismo del medium. Hay casos en los mediums que son provocados el animismo por los espíritus. Le voy a poner un ejemplo para que más o menos me entienda. Hay mediums que hay espíritus que promueven existencias pasadas de los mediums. ¿Por qué? Porque al espíritu le conviene que él recuerde esos hechos, porque los vivieron juntos. Tal vez por el atraso del mismo espíritu, es la forma de comunicarse y de que se le recuerde o pedir ayuda, porque muchos no saben cómo pedir ayuda. Entonces el medio no toma trance, sino que el mismo espíritu le recuerda la vida que vivieron juntos. Así es como yo lo veo. Bien, muchas gracias. Ya para finalizar, yo creo que nuestros guías nos regalan la siguiente analogía. Todos venimos con la facultad de poder ser padres, padre o madre, todos. La pregunta es, ¿hay un manual para ser padres? ¿Para ser un buen padre? No, vamos aprendiendo en base a la experiencia. La mediumnidad es igual. Muchas veces venimos nosotros y nos enfrentamos a la mediumnidad y no estamos preparados. Y tenemos que trabajar para poder ser un buen medium. Bien decían, podemos ser buenos padres, podemos ser malos padres. Y a medida que van creciendo nuestros hijos, nos damos cuenta si lo fuimos o no lo fuimos. Y quedan las reflexiones, y quedan los deseos de ir corrigiendo. Así es la mediumnidad también. El objetivo de hoy es decirle a todos que tenemos que irnos preparando. Para ser padres hay libros también que nos pueden orientar, ¿sí? Para ser padre, para ser madre. Para la mediumnidad también tenemos literatura. Todos debemos aprender. Y sabemos que el ser padre es una responsabilidad hacia otros. La mediumnidad de la misma manera. Esa es la analogía que se les deja o nos queda a todos para analizar. Bien, como tenemos dos puntos finales, el siguiente punto es la oración final que nos va a apoyar nuestro hermano Osvaldo Avela. ¿Perdón? Una pregunta. Deme un segundo.
Muchas gracias. Solo quiero aclarar. Yo pertenezco al templo al que usted estaba hablando, de la zona 11. Ese templo fue fundado por el Jesús hace 70 años. Yo lo escucho desde antes de nacer, porque a mí estaba cuando estaba esperando a mí. Entonces, no es misticismo, no es... es el Maestro Jesús el que nos habla. Yo lo he escuchado miles de veces. He visto grandes prodigios ahí en el templo. Y hay imágenes, porque así como ustedes tienen la fotografía de Allan Kardec, nosotros no tenemos fotografía del Maestro Jesús, pero como hay imágenes, ahí está el Sagrado Corazón. También tenemos la imagen de la Virgen, que se comunica ahí. Y hay bandas, claro, porque aunque se van a sentar los hermanos. Pero sí es un lugar, y no somos espíritas, el templo es espiritualista. Por eso mucha gente no ha leído los libros de Allan Kardec, pero Allan Kardec es el director de los mediums del templo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bien. Antes de démosle un fuerte aplauso a nuestros panelistas de todos por este momento especial en el cual todos seguimos aprendiendo. Ahora nos toca la parte final en donde todos nos vamos a concentrar, vamos a relajar nuestras mentes.